Esta es la segunda parte de la entrevista al padre Gabriel Calvo Zarraute sobre la protestantización de la iglesia. Si no han visto la primera parte, les invito a que vayan a verla primero. Conviene mucho ver la primera parte. Es el último video que hemos subido en esta plataforma. Y estamos hablando sobre este libro que escribió el padre Gabriel, De Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. En el programa anterior nos explicaba en general cuál es la temática de este libro. Ahora vamos a profundizar. Evidentemente es un error, pero sí es cierto que la Iglesia había unidad. Y lo que ha producido esa protestantización de la Iglesia Católica es la destrucción de la unidad católica. Si te das cuenta, Padre Juan, no hay unidad en nada en la Iglesia. No hay unidad absolutamente en nada. No hay unidad en la liturgia. No hay unidad en la disciplina. Cada uno interpreta las leyes como le da la gana o simplemente vive como si no existieran las leyes de la Iglesia. La doctrina, cada uno dice una cosa distinta. No entremos ya en cuestiones de doctrina, de teología moral, no entremos ahí ya. La destrucción de la unidad católica de la Iglesia es completa y se ha completado en este pontificado. Yo cuando era seminarista, aunque tú eres mucho más joven que yo, me contaban, antes del Concilio Vaticano II todos vestíamos igual, de sotana. Ahora cada cura ha visto de una forma distinta. Me decían, antes del Vaticano II, todos los curas celebrábamos la misma misa. Unos más deprisa, otros más despacio, unos con más devoción, otros con menos devoción. Ahora no encuentras dos misas iguales en todo el sistema solar. Y dice, lo mismo que con el vestido, ¿no? Todos vestíamos igual, con sotana. Unos eran más guarros y la llevaban sucia, otros eran más limpios, la llevaban bien planchada y limpia, pero vestíamos todos igual. En todas las parroquias existían los mismos años del curso de catequesis y se enseñaba lo mismo porque teníamos prácticamente todos el mismo catecismo, el famoso Astete, el padre Astete y el padre Ripalda. En la misa todos los sacerdotes predicábamos lo mismo y en el confesionario todos decíamos lo mismo. Y en los seminarios, aunque hubiera países diferentes y aunque hubiera lenguas distintas, pero al final los manuales de teología prácticamente todos venían a decir lo mismo porque era la antigua teología escolástica, especialmente la suareciana además. Pero bueno, entonces, había esa unidad, de tal modo que tú ibas a una misa a Königsberg, frontera de Alemania con Prusia, vamos, con la zona más al este de Alemania, como podía ser a una misa en Guanajuato, o en un pueblo perdido de los montes de Toledo o de la periferia de Sicilia o en cualquier parte de África, y era la misma misa, porque era el idioma universal de la Iglesia, el idioma propio de la liturgia romana, que lo dio también el Vaticano II, que es el latín, y eran las mismas oraciones, el sacerdote vestía igual en todos los... O sea, esa unidad, creo que cualquier persona que se pare a mirarlo, que tenga unos años, se ha volatilizado, ha sido dinamitada, ha desaparecido por completo. Eso es un signo clarísimo de protestantización. Pero bueno, me hablabas del Vaticano II. Entonces, yo he llegado a escuchar tontadas del tipo, Padre Juan, se lo he escuchado a sacerdotes, el Vaticano II era el concilio ecuménico. Vamos a ver, Trento era un concilio ecuménico. El Vaticano I era un concilio ecuménico, Nicea era un concilio ecuménico. Es que, claro, estamos también tocando fondo en la Iglesia de que los sacerdotes cada vez son más tontos. O sea, si la sociedad no lee, el clero tampoco lee. Ya está habiendo casos dolorosos de fieles que ya no soportan más el grado de descomposición, de disolución que estamos viendo en la Iglesia, especialmente a raíz ya de las bendiciones homosexuales, y están diciendo públicamente, ya lo ha hecho alguno, de irse a la Iglesia ortodoxa. Dice con los ortodoxos. Yo no diré que los ortodoxos no han conservado, y digo sinceramente, me muero de envidia de ver cómo han conservado la liturgia los ortodoxos, la divina, como dicen ellos, la divina liturgia. Lo han conservado porque no han cambiado ni una coma. No se han puesto a inventarse como se ha inventado una misa nueva y a perseguir la misa de más de 1000 años, la misa tradicional, la misa de los santos. Es cierto, pero lo que tenemos que hacer... El Concilio Vaticano II reivindica a Lutero y se convirtieron en católicos pentecostales. In 1967, 17 de febrero de 1967, 2 años después del Concilio Vaticano II, un grupo de estudiantes en Estados Unidos realizó un retiro espiritual. La experiencia que vivieron allí fue el inicio de lo que hoy se conoce como Renovación Carismática, uno de los movimientos católicos que más ha crecido en un mundo cada vez más agnóstico. En la actualidad son más de 120 millones. Experimentaron el amor personal de Jesús, entendieron mejor el significado del Espíritu Santo. In
rinnovamento invece parte dal basso. La renovación parte desde lo bajo, del testimonio de algunos jóvenes estudiantes, y llega a todos los rincones del mundo, a más de 200 países. El Centro de Renovación Carismática Católica es el Espíritu Santo, redescubrir la experiencia de los apóstoles en Pentecostés. Su estilo no siempre ha sido bien aceptado, pero Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI se reunieron con ellos. Su musicalidad no pasó inadvertida a Jorge Mario Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires. En 2014 les confesó personalmente la impresión que le causaron. Yo decía de ustedes, pero si esto parece una escuela de samba, y no compartía el modo de rezar, ni muchas de las nuevas cosas que hacían en la iglesia. Luego comencé a conocerlos bien y al final comprendí el bien que el movimiento carismático le hace a la iglesia. El movimiento carismático no es de raíz católica. Nació a principios del siglo XX en Estados Unidos de la mano del pastor metodista afroamericano William Seymour. Entre 1906 y 1915 lideró el llamado Avivamiento de la calle Azusa, los encuentros considerados como el inicio del movimiento carismático. Por eso, Renovación Carismática es uno de los movimientos más activos en el terreno ecuménico. Pocos años después, al parecer, como resultado de la oración de Juan XXIII por la renovación, tuvo lugar un hecho significativo que cambiaría para siempre las vidas de millones de católicos y a la misma Iglesia. En 1967, un grupo pequeño de estudiantes católicos habían estado estudiando la Iglesia primitiva y el impacto de Pentecostés. También habían estado en diálogo con otras denominaciones cristianas, incluyendo grupos pentecostales, en un esfuerzo por comprender mejor una amplia perspectiva de la experiencia cristiana con el Espíritu Santo. En un retiro de fin de semana, estos estudiantes católicos oraron para que, de algún modo, ellos también pudieran descubrir un sentido renovado de Pentecostés en sus vidas. Yo era uno de los estudiantes en UK e hice ese retiro en febrero de 1967. Pero cuando los hay en el Vaticano II, donde ya hay unos cuantos obispos con mucho peso e influencia que ya no son católicos. Son católicos de origen, pero ya no responden a la fe católica, porque tienen unas bases filosóficas, una teología racionalista, protestante, que viene de Kant, que viene de Hegel, también de Fichte, de Schelling, de Schleiermacher, que introduce el sentimentalismo religioso muy importante, de esos países, especialmente del norte y del centro de Europa, y sobre esa filosofía errónea de matriz de origen protestante han puesto encima, así, las verdades de la fe católica, pero claro, es como, para que nos entiendan nuestros seguidores, como si te pones ropa limpia estando sucio. Dices, bueno, me he puesto ropa limpia. Sí, pero no te has duchado, no te has lavado, estás sucio. Entonces, pues hago. Pero es cierto que en general la situación era buena, y después del Vaticano II lo que ha habido es un completo y absoluto fracaso. Creo que es innegable para nadie que sea honrado consigo mismo, ya lo digo con Dios, porque incluso aunque no tenga fe, esto es una realidad hasta para cualquier ateo que con honradez te reconoce. Yo me he encontrado con ateos así. Yo he conocido la iglesia antes del Vaticano II, la iglesia después, una iglesia fracasada, en bancarrota, que se desmorona, mientras que la iglesia antes del Vaticano II era una iglesia triunfante, ¿no? Que es una iglesia, una palabra, un adjetivo que les pone los nervios, ¿no? A todos estos liberales. La iglesia triunfante, la iglesia de Trento, la iglesia del barroco, el incienso. Sí, claro, es que era esto, una iglesia que se hacía respetar. Por ejemplo, piensen en todas las conversiones importantes que se produjeron en los años 50, porque no es lo que ellos venden. Es decir, la iglesia primitiva fue una iglesia radicalmente opuesta al paganismo. Así es. No, vamos a hacer los amigos de los paganos. No, era una iglesia radicalmente opuesta al paganismo. No era una iglesia arrodillada como la que estamos viviendo desde el Vaticano II ante el mundo. Para que el mundo la acepte. Y por eso, hasta el punto de que los cristianos son capaces de morir mártires por no echar un granito de incienso a la imagen del César. Hasta ese punto era una iglesia opuesta al paganismo. Importante, el Papa Francisco no es la causa de la crisis brutal que tenemos. No es la causa, es el fruto, es la consecuencia. Es cierto que con él se ha pisado el acelerador, se ha aumentado la velocidad, se ha profundizado en la destrucción, porque si no, no habría llegado alguien como Francisco a la sede de Pedro. Alguien que es totalmente lo opuesto
no ya a Benedicto, en las formas y en el fondo, sino también a Juan Pablo II. Yo no veo a Juan Pablo II firmando un documento diciendo un documento para bendecir a homosexuales. No me lo imagino, ni mucho. El Papa Francisco permitió formalmente este lunes a sacerdotes católicos bendecir a parejas del mismo sexo, en un cambio significativo de la doctrina vaticana. Las bendiciones podrán realizarse siempre que no formen parte de rituales o liturgias regulares de la Iglesia, según un documento oficial de la Santa Sede aprobado por el Papa. O sea, lo que intento decir es que hemos llegado a un callejón sin salida. Es decir, lo que se está viendo en la Iglesia es que desde el Vaticano II la Iglesia se ha vuelto ingobernable. Esto también nos tiene que hacer de pensar. Es decir, la Iglesia se ha vuelto ingobernable y se elige a un papa liberal, pero resulta que es un papa no ya dictador, que es un papa tiránico. Que se inventa documentos negando los anteriores, incluso los propios suyos, como tú decías, hace 2 años con la bendición entre comillas, de homosexuales, que expulsa a Stricla, un obispo de su diócesis, sin ningún procedimiento jurídico, canónico, de ninguna manera, que se enfada con Burke y le quita la pensión y la casa, que es lo de menos, porque Burke no va a morir de hambre ni está descalzo, no le va a faltar un techo y un plato de comida. Pero hombre, no puedes actuar con esa arbitrariedad como si fueras Nicolás Maduro o Hugo Chávez o los Castro. En 1993, la Oficina Internacional cambió de nombre al de Servicios Internacionales de la Renovación Carismática Católica. ICRES fue aprobado por la Santa Sede como asociación privada de fieles con personalidad jurídica. Funciona bajo la dirección del Pontificio Consejo de los Laicos. Su propósito es triple: promover los objetivos principales de la renovación carismática católica en todo el mundo, promover la unidad entre las diversas realidades y expresiones de la renovación carismática católica, como centro de comunicación, consulta, colaboración y coordinación en los niveles nacionales e internacionales con la Santa Sede. A tutti voi, riuniti oggi in Piazza San Pietro. Me gustaría gritar a todos los que están aquí reunidos en la Plaza de San Pedro y a todos los cristianos: ábrense con docilidad a los dones del Espíritu Santo. Acojan con gratitud y obediencia los carismas que el Espíritu no deja de ofrecer. No se olvidan que todo carisma es ofrecido para el bien común, es decir, para beneficio de toda la Iglesia. Espero firmemente que el Espíritu Santo encuentre una acogida cada vez más fructífera en los corazones de los creyentes, de manera que la cultura de Pentecostés, tan necesaria en nuestros tiempos, pueda extenderse. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Todos somos hijos de Dios. ¿Es correcto que el Papa diga que todos somos hijos de Dios? ¿También los judíos, los budistas, los musulmanes son hijos de Dios?